¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. No sé si el sol llega bien porque estamos en Huelva después de celebrar una montería entre amigos. Me imagino que el sonido no será el mejor, pero vamos a intentar llegar a todos nuestros oyentes como cada viernes, Miguel. Se oye muy bien, la verdad que Perfecto. se escucha bien, Rafa, así que no tengas problema. Y bueno, cuéntanos un poquitín, ya introduje un poco que había una sorpresa, que un poco de sorpresa, porque seguramente los oyentes habituales escuchan mi voz y se sorprenden, porque no es la voz habitual en el Valle Naturaleza, pero ahí está Rafa, que nos cuenta por dónde andas, porque bueno, pues estos días estás por Huesca, habías dicho, ¿verdad? Por Huelva, Por Miguel. Huelva, Estamos perdón, por en Huelva. Andalucía, llegábamos ayer y estamos, como os decía, en una montería entre amigos, invitados por Manuel Astasio, amigo cazador, y veníamos a disfrutar pues de una forma de caza diferente, pero al final lo que comentamos siempre, ¿no? Se repiten las escenas, se repiten los personajes, cambia un poco quizás lo que es el ecosistema, si queremos llamarlo así, pero la caza al final es igual en todos los sitios. Los cazadores pensamos de la misma forma, con unos y con otros. Todos somos conscientes de la que existe hoy por la imagen del cazador, lo complicado que se pone esto, porque nuestros enemigos, como digo, siempre no descansan, ¿no? Están ahí pendientes de nosotros a ver si hay manera de poder pillarnos en un renuncio y arremeter contra la imagen del cazador, contra la caza, porque todos esos iluminados que dicen que defienden al medio ambiente, la caza y los cazadores, y al final pues, utilizan eso, ¿no? Y lo que comentamos siempre, una acción individual no puede empañar el buen hacer de un colectivo. Los cazadores son gente humilde, gente sacrificada, el campo más que nadie. Eso que no le quepa ninguna duda a toda esa tropa. Quieren acabar con una forma de entender la vida, porque la caza en realidad es una forma de entender la vida, una forma de vivir, si queremos, ¿no? Y insisto, nadie respeta más a las especies que los cazadores. Y hoy aquellos que no quieren entender, no quieren ver que la caza es la mejor herramienta de gestión, pues están en un error, ¿no? Sí, es verdad, y lo hablábamos ayer en la tertulia de la cena, lo hablábamos hoy también en la comida, en esta magnífica comida en el cortijo de Manuel Astasio aquí en Huelva, que los cazadores tenemos un reto del cazador ahora, el cazador moderno, es intentar al menos que esa sociedad cada vez más rural, menos rural, más alejada de lo rural, profundice en los aspectos positivos de la sociedad. Por desgracia no lo conseguimos. La sociedad no empatiza con el cazador no vende bien lo que hace. Por ejemplo, esta semana en Asturias, como comentábamos, aparecía una osa en Somiedo. Esa osa fue encontrada. Bueno, como tenemos algún problema de comunicación, ya nos lo decía Rafa, estamos en contacto y volvemos a intentar la comunicación con él. ACGEMA, asociación que aúna a los ganaderos de equipo de vocación cárnica de la región. Potenciamos y damos a conocer el caballo hispano-bretón de la montaña asturiana. ACGEMA, visita nuestra web agema.com. ACGEMA, creemos en una Asturias rural, tradicional y en armonía con el medio ambiente. Algún duende por Ya ahí. lo recuperamos, ya te recuperamos, Rafa. Bueno, continuamos, si te parece. Sin problema ninguno, Rafa, sí, no te Estamos preocupes. entrando bien ahora, llega bien el sonido, ¿verdad? Sí, se cortó Bueno, porque, bien. bueno, las cosas de la Bueno, pues tecnología, no hay ningún problema, sigue cuando quieras. continuamos. Yo te escucho con dificultad, Miguel, pero más que nada por el ruido que hay aquí. Claro. Pero si el sonido llega bien y traspaso, continuamos. Llega alto y claro, no te preocupes que se te escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, me acompaña aquí, obviamente estamos en una tertulia de cazadores después de la montería, cazadores y cazadoras, y ahora mismo pues me acompaña una cazadora de las de verdad, de las que llevan desde cría cazando, que vivieron lo que es la caza porque su padre es cazador, Mamen Arcos, que es directora de Viveros Río 10. Hola Mamen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de la caza? No sé si coincides con mi comentario de que el reto del cazador moderno es que esta sociedad no cazadora profundice en los aspectos positivos de la caza. Por supuesto, al final no hay nadie mejor que cuide la caza y la naturaleza que el cazador, y obviamente es muy fácil hablar de la caza sin profundizar en ella. La gente conoce la caza o tiene una visión de la caza muy superficial y es matar por matar, y esa no es la realidad.
El cazador miramos por la conservación de las especies, por regular las especies, por regular la genética de las especies y que haya un cambio, que no pueden llegar los cochinos a la puerta de los pueblos, que todo se tiene que regular y no hay nadie mejor que un cazador para regularla. La opinión de Mamen, que como digo, Mamen Arcos, que es cazadora desde niña, y también tenemos a Manuel Astasio, que es gerente de Bodegas Sin Pan de Huelva y el anfitrión de todo esto, y que además es buen conocedor de la caza en todas sus facetas. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. No sé si coincides con Mamen y conmigo que el reto del cazador moderno es hacer que la gente, esa sociedad que detesta o quiere detestar la caza porque recibe información sesgada y seguramente manipulada, profundice en los aspectos positivos y vea la caza como una herramienta de gestión imprescindible. Mira, hay un refrán que dice que para que el mal triunfe solamente hace falta una cosa, que los hombres de bien no hagan nada. Y los hombres de bien, que somos los de la caza, no hemos hecho nada por explicarle a la sociedad urbanita de hoy en día que la gente que amamos la caza no la amamos solamente desde el punto de vista cinegético, sino que nos preocupamos de que tengan comida, de que tengan alimentos, que tengan sal, que tengan todos sus cuidados y de disfrutar de ella como ser vivo. Luego, indudablemente, hacemos una selección natural porque hay que hacerla, si no la harían las especies, y nosotros respetamos y cuidamos para que el entorno donde esa caza esté y conviva, salvo el día que cazamos, sea el idóneo para que ellos se desarrollen. Y además de todo eso, invertimos mucho dinero en la caza. Manuel, tú en este caso tienes una finca, un coto de caza aquí en Huelva, y eso cuesta mucho dinero mantenerlo y hacer que las especies estén como tienen que estar. Mira, yo esta pequeña finca la gestiono, te puedo decir que a mí la caza me cuesta muchísimo dinero. Aquí se han gastado este año 12.000 kilos de maíz y un camión de alfalfa durante un verano tan extremo que hemos tenido en Huelva, en Villanueva de los Castillejos, donde estamos, un camión, y todas las semanas una cisterna de agua para que los animales tuviesen agua. Eso, si no lo hubiésemos hecho, hubiesen muerto. Y lo hemos hecho, no lo hemos hecho por cazar ahora dos especies, sino porque amamos. Y nos da pena que esos animales, en este extremo de verano de 44 grados, no tuvieran agua, no tuvieran comida. Y en ese momento el cazador no piensa en que va a cazar, piensa en que esas especies estén vivas, estén sanas y disfruten de la naturaleza ellas mismas como nosotros disfrutamos viéndolas. Totalmente de acuerdo. Sí han cambiado mucho las cosas, cada vez la incorporación de la mujer a la caza ya es un hecho real, participa de todas las actividades. Yo creo que ha favorecido mucho y ha desembocado en un beneficio sustancial a la caza, la incorporación de la mujer. ¿Qué opinión tienes? ¿Y por qué crees que ha cambiado tanto y cada vez se incorporan más mujeres, Mami? Por supuesto, ha cambiado muchísimo. Es verdad que cuando yo era pequeña eran pocas las mujeres que iban, y si iban solo acompañando al marido a cazar, y sí que es verdad que hoy en día, como todo en la vida, se ha abierto las puertas también a la mujer en la caza, a la mujer con la reala, la mujer que está implicada en todos los aspectos de la caza, no solo en ponerte en el puesto y tirar. Entonces es muy importante que estemos incluidas, que podamos disfrutarla como la disfrutaban también pues nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces esto es para todos, lo disfrutamos todo y lo conservamos y lo cuidamos todos. ¿Qué le dirías, Mamen, a los cazadoras que nos están escuchando ahora en Asturias y en toda España a través de Internet? ¿Y qué le dirías también a aquellos que arremeten tanto contra la caza? Bueno, que hay que conocerla, la labor que hace el cazador durante todo el año, no el día solo que viene a cazar. Entonces es muy fácil opinar sin realmente conocer la labor, la selección que se hace, el cuidado que tiene la caza, y que nadie más ama la caza que un cazador. Está claro. Mame, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y a seguir cazando y a seguir disfrutando de la caza, y a ver si te vemos pronto por Asturias con tu padre y con tu marido disfrutando de los rebecos, de los jabalíes, que seguro que pasaréis un buen rato. Gracias. Seguro, muchas gracias. Manuel, el reto de los cazadores, ¿qué le dirías a aquellos cazadores que nos están escuchando y qué le dirías también a los anticaza? A los cazadores que no se avergüencen de ser cazadores, que digamos alto y claro que somos amantes de la naturaleza y que somos cazadores, pero que amamos la naturaleza. A los anticazas, simplemente que nos respeten como nosotros respetamos a los demás, simplemente que nos respeten. Y si quieren aprender un poquito, que se vengan un día a vivir. Yo hoy he tenido la experiencia de ir de realero, no de cazador. He vivido como un cochino rajaba a dos perros y como un realero ha llorado cuando un perro ha muerto y como ha cosido con una grapadora a otro perro y se lo ha llevado a hombros durante 3 kilómetros, durante 2 horas andando por el monte.
Si eso no es amor por la naturaleza, si eso no es amor por una raza, como son los perros, si eso no es amor por el campo, entonces algo estamos haciendo mal. Los anticaza que vean, que nos observen y que luego nos critiquen, pero sobre todo que nos respeten, como nosotros respetamos a ellos. Yo respeto a todo aquel que no le gusta, pero por favor que nos respeten a nosotros. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, tiempo ya para dar paso a la pesca. Me imagino que enseguida entrará Enrique Berrocal, presidente de la Asociación Las Mestas de Narcea, y también habrá tiempo para disfrutar de la cocina con nuestro cocinero de cabecera, con David Montes. Pedir disculpas a los siguientes si el sonido no ha sido el mejor, porque, bueno, como ya comentábamos, estamos aquí en el campo, en Cortijo, en Huelva. La cobertura es como es. Tenemos también a la gente disfrutando del día después o de las horas posteriores a la batida, porque la caza, aparte de todo, entraña muchas más cosas, como es luego la sobremesa, la convivencia, el contar los lances, disfrutar de ellos, contar los fallos, la amistad del ser humano, me dice Manuel, me apunta correctamente. Bueno, un placer llegar a todos vosotros, a todos los cazadores y pescadores asturianos, desde aquí, desde Huelva, y seguimos. Recuerden que luego a las 8, cuando nosotros nos vayamos, llega mi compañero Joaquín Santiago con la pastilla roja para desmenuzar la actualidad de lo que ocurre en Asturias, y me imagino que también para hablar de este país todavía llamado España. Que vaya bien. Miguel, gracias como siempre, fenomenal trabajo. Ningún problema. Y volvemos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos, disfruten de la caza y de la pesca, pero lo que les digo siempre, háganlo desde el respeto, hasta incluso con aquellos que no nos respetan, porque los cazadores somos buena gente. La caza es una lección permanente de esfuerzo, de sacrificio y de humildad. Por eso los cazadores somos diferentes. Que vaya bien, Miguel, un saludo muy fuerte para todos.